Que nunca te habían llamado persona verano, Guillermo Altares. No. ¿Ves? Hola, buenos días. No, nunca me han llamado persona verano. Pero no es mal, ¿no? No me parece mal. Pero es verdad que los veranos, las olas de calor están cambiando un poco nuestra percepción del... Pero no es por eso, es por el hedonismo, ¿En qué otra época del año? Bueno, quizá la primavera un poco. La primavera. La hamaca. O sea, ¿preferirías persona primavera? No. Es que... No, además muchos de mis veranos son segovianos y allí se resiste. Segovia está muy alto al pie de la sierra y se resiste la llegada del calor, y precisamente tengo una hamaca en el jardín y lo identifico mucho el verano con esa hamaca y mirar los árboles. Pues es ese verano, a ese verano nos referimos, no nos referimos al de la ola de calor. Y persona otoño tampoco. ¿Eres muy nostálgico? Un poco. ¿Sí? Sí. El otoño me gusta. Sobre todo el principio del otoño. El otoño es una estación que me gusta mucho. Esta mañana hemos invitado a Guillermo Altares, que es periodista, escritor y nuestra persona verano, aunque no quiera, porque esto es un título que te imponemos desde fuera, para hablar, como hacemos siempre, les decía antes de la publicidad, pues de cómo afrontan el verano distintas profesiones, ¿no? El periodista y el escritor yo creo que afrontan el verano como cualquier otro hijo de vecino. Sin embargo, cuando planteábamos en la reunión del equipo a qué persona podemos traer, yo sugerí tu nombre, Guillermo, porque creo que hay que hablar de lectura y tú encajas también a la definición de una especie de agitador cultural. Tú no solo disfrutas leyendo, sino que con tus crónicas o con tus recomendaciones haces que disfrutemos los demás. Muchas gracias. ¿Qué es la lectura en verano? ¿Qué cambia de la lectura en verano a leer en otra estación? Una sensación de libertad. Yo leo mucho por obligación, o porque esté trabajando en un libro, o por mi trabajo como jefe de cultura en el país. Y en verano realmente es tiempo libre. Entonces leo mucha novela negra, lees libros de estos que llevan todo el año en la mesilla y dices, mira, pues por fin voy a tener tiempo para leerlo este verano. Es la sensación de lectura en exterior, incluso cuando estoy en Madrid me voy a leer al Jardín Botánico o al Retiro, y sobre todo es una lectura sin límites, ¿no? La sensación de leo lo que me da la gana sin que nadie me obligue a leer. ¿Cambias de género? Leo mucha novela negra en verano. Antes leía novela negra todo el año, ahora lo tengo más difícil, pero sí que me leo 2 o 3 novelas negras en verano, y a veces releo también. Una ventaja de la novela negra es que es muy entretenida y muchas veces es una manera de afrontar la realidad en la que vivimos a través de los crímenes y esto. Y una segunda ventaja es que se olvida bastante fácilmente. Normalmente una novela negra que has leído hace 10 años es muy difícil que te acuerdes, por lo menos a mí me pasa. Y de leer mucha novela negra no llegas ya cuando llegas a la 10ª novela negra, ¿no sabes ya desde el primer episodio quién va a ser el asesino? Entonces las dejo. De hecho, muchas veces no. O sea, si una novela negra te somete a saber quién es el asesino, salvo algunos autores clásicos, normalmente me interesa menos. Me interesa más una novela negra de personajes, donde los personajes hacen cosas, incluso los malos. Mira, he pensado que voy a meterte en líos. Dime quién es el que mejor, o quiénes son los que mejor novela negra escriben. Pues mira, justo acabo de venir de Malmo, en Suecia, donde transcurren las novelas negras de Henning Mankell, y me entra mucha nostalgia por volverlo a leer. Me leí todo Mankell, y de repente dije, qué bueno es el cabrón. es buenísimo. Yo creo que es tal vez hay dos, diría que Andrea Camilleri y su comisario Montalbano es el segundo gran autor, donde realmente ningún libro suyo te decepciona. Y Mankell, él decía, yo no escribo novela negra, escribo novela roja, porque muchos de los problemas de nuestra sociedad, no sé, la violencia machista, la inmigración, por ejemplo, es impresionante, muchísimo antes de que se hablase tanto de la inmigración y la subida de los partidos de ultraderecha, como todo eso estaba en las novelas de Henning Mankell, que transcurre en una ciudad un poco triste, como es Malmo, incluso en verano, y que tienen un tono tristón que es exactamente lo contrario de Camilleri, donde son novelas negras siempre muy alegres y muy divertidas. ¿Subrayas los libros?
Sí, mucho. Y apunto detrás. Tengo una manía que es que apunto en la última página del libro y me da mucha rabia cuando algunas editoriales, sobre todo libros de bolsillo, ahorran papel y miras la última página y no hay una hoja en blanco, 2 hojas en blanco para escribir, me llevan los demonios. Entonces a veces meto una cuartilla o algo doblada. Pero sí, subrayo los libros, escribiste sobre eso hace poco y los subrayo y los anoto. Otra cosa es que no era consciente del debate que iba a generar lo de subrayar los libros o no, porque es verdad que hay defensores de que no se subraye. Yo es que no sé leer sin subrayar. Yo no sé leer sin subrayar. Subrayo el lápiz, que es una manía un poco absurda porque tampoco pasa nada, pero subrayo el lápiz. Y luego siempre me acuerdo que en la facultad tenía un compañero que subrayaba prácticamente el libro entero y siempre pensaba, joder, lo importante es ser lo que no subraya, claro, porque dejaba el libro hecho un Cristo. Pero sí, subrayo los libros, los anoto. Sí. Al jefe de cultura del país, ¿cuántos libros le pueden llegar al cabo del año? Demasiados. ¿Y cómo lo haces? Porque claro, tiempo no tienes para leerlo todo. No, los miras, confías en tu equipo, hablas con los editores, hablo mucho con los libreros y voy bastante a librerías porque te llevas sorpresas. Muchas veces el libro que más te interesa no te ha llegado, o se te ha pasado, o se te ha perdido, o se lo ha entregado a otra persona. Yo creo que es evidente que hay una sobreedición. De hecho, justo ayer leía en Le Monde que escribían el artículo sobre lo que ellos llaman la rentrée literaria en Francia, y una de las tendencias es que este año se van a editar menos libros, se editan un 5% menos de títulos que el año pasado. Pero en España no soy muy malo para los números, pero se editan muchísimos más libros de los que se pueden leer, procesar, o de los que los libreros pueden poner en una mesa de novedades. Qué curioso eso, se edita mucho más de lo que podemos llegar a leer. Y de lo que podemos llegar a exponer y acercar a los lectores. Al final... Las librerías, sobre todo las librerías literarias, son esenciales en nuestro criterio. O sea, yo me fío muchísimo de la mesa de novedades de una buena librería. Y hay libros que nunca tendrán la oportunidad de llegar a esa mesa de novedades porque simplemente son demasiados. ¿Cuál es tu rincón favorito para leer en verano? El jardín de mi casa de Segovia, sin duda. Sí. Escuchas los pájaros, escuchas el viento en las hojas, es sin duda. Y en Madrid diría que el jardín botánico. Aparte del sillón de casa por la noche, el botánico es un lugar maravilloso para leer porque siempre hay sombra. Luego lo bueno de que puedas leer libros en verano de los que a lo mejor luego tienes que escribir es que según cómo te pilla el cuerpo, la crítica o la crónica del libro, lo que tengas que hacer del libro, sale de una manera o de otra. Porque eso también nos pasa. Es decir, tú puedes ser la misma persona a la que lea un libro que ya no es que te guste o no te guste, sino que te impacta o no de una manera o de otra según cómo estés tú. Muchísimo. Y también te pasa que lees un libro, sabes que es bueno, que es objetivamente bueno, que está muy bien hecho, y no consigues que te interese, ¿no? Y te estás peleando con un libro y a lo mejor dentro de un año o hace un año llegas a coger ese mismo libro y te hubiese interesado muchísimo. Claro, yo creo que la crítica tiene que saber combinar esas dos cosas, tiene que saber combinar una serie de parámetros objetivos de un libro bien hecho, bien construido, bien escrito, con personajes interesantes, con cosas que pasan que son interesantes, con nuestra propia percepción de la lectura. ¿Cuáles son los libros que más te han impactado, que más te han marcado? Yo creo que sería difícil de decir. Muchos libros de historia... Venías preparado para la frase la pregunta de qué estás leyendo y no te esperabas la de cuáles son los libros que... Te diría que me pueden haber influido muchísimo los libros algunos libros de historia, sobre todo los de Anthony Beevor. Yo creo que incluso en mi manera de intentar enfrentarme cuando escribo. Y siempre digo lo mismo, pero tendría que volver a leerlo. Yo creo que el libro que más me gustó en mi vida es Guerra y Paz. Guerra y Paz. Que lo cogí con cierto escepticismo. Es decir, esto es realmente tan interesante como dicen. Y sí. Pues lo leí, estaba yo creo que debía ser en torno al año 2007. Mario Musnik hizo una edición maravillosa de Guerra y Paz, que el propio libro es una obra maestra, porque fue la primera vez que se recuperó la traducción entera en castellano. Mario, que era un psicópata de la errata, consiguió que un libro de 1500 páginas no tuviese una sola errata. Los que hacemos periódicos sabes que es imposible que una página de periódico no tenga una errata. No sé cuántas veces Mario releyó Guerra y Paz. Hizo que se encolase de una manera que por mucho que lo abriese
escribieses no se podía ir las hojas, que es una cosa que irrita tanto como que no haya una última hoja para escribir notas. Y realmente es un libro que no podía dejar de leer y que tengo pendiente volver a leer. Cuando falleció Mario, lo primero que pensé es, le debo, si él debió leer 50 veces Guerra y Paz para que no se le escapase una errata ni una frase que no se entendiese, le debo otra lectura de Guerra y Paz. Tus autores de referencia, yo creo que va un poco también en función del momento, ¿no? Pero según tú sigues la actualidad, eres periodista, has sido corresponsal, has cubierto conflictos, has estado en muchas ciudades y en muchos contextos distintos, Guillermo. En un momento como el actual, tanto la situación política en la que estamos, la polarización, ¿qué autores se te vienen más recurrentemente a la cabeza? Y a veces aconsejarías, estos políticos deberían leer tal cosa, o nosotros como sociedad deberíamos iluminarnos porque es verdad, igual es una sensación que no compartes, pero que parece que referentes o que grandes intelectuales como ha habido en otras décadas, no parece que haya, o por lo menos que no dominen el debate público, la conversación pública, como en otros momentos y en otras sociedades sí se ha dado. Yo creo que habría que leer a gente sensata, que diga cosas sensatas. Se me ocurre así de repente, personas sensatas que hagan cosas sensatas, pensaría en Emilio Lledó. Creo que todos sus libros son una lección de humanidad y de saber compartir esa humanidad. Y luego hay que leer a gente, quiero que te explica el otro lado de la realidad, que te intenta explicar lo que no ves. Y justo después de ver Oppenheimer, me entraron muchas ganas de volver a leer Hiroshima, de John Hersey, que se dice que es el mejor reportaje de la historia. Ocupó una página, un número entero de New Yorker, es la primera vez que un reportaje ocupaba un número de New Yorker. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el momento de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace Hersey es ir a buscar a las víctimas de la bomba atómica. Es un reportaje que incomodó a todo el mundo, escrito iba a decir sin ninguna pasión, pero sería falso, sin ningún subrayado. O sea, es un libro de una serenidad absoluta donde cuenta la historia de una serie de gente que fueron víctimas toda su vida de la bomba, ¿no? Y al leerlo dices, qué interesante, ¿no? Ir a buscar el otro lado, los que sufren. Y yo creo que eso se aplica a todas las historias, ¿no? Ahora, pues el incendio de Canarias, el cambio climático, Hawái, la horrible historia de la patera que habéis contado esta mañana, ¿no? Y todo eso está en Hiroshima de John Hersey, ¿no? Voy a buscar, me da igual que Estados Unidos haya la guerra, me da igual el patriotismo, yo voy a buscar la historia de las personas que han sufrido la primera explosión atómica de la historia. ¿Sabes? En la época en que estuve en el Congreso, a veces, sabes que en la tribuna del Congreso se pasa muchas horas. Y hice un ejercicio, muchos plenos, que era medir la gravedad del asunto que trataban según el autor al que citaban. El más citado es Machado, siempre. Si la cosa subía un poco ya de gravedad, Azaña aparecía, y entonces ya cuando el asunto era de un interés polarizante, Unamuno. Y en función del autor al que citaban en el pleno, tú podías medir la gravedad de la cosa de la que estaban discutiendo. ¿Echas de menos que en el debate político español haya, no te voy a decir más o menos nivel, pero sí te voy a decir más referencias, o que tenga más que ver la cultura, o esté más impregnado de la cultura el discurso público de este país? Sin duda. Yo tengo formación francesa, estudié en el liceo francés, y cuando estudias a los políticos franceses, los que no escriben libros, hace poco se cachondeaban, creo que el primer ministro, porque había escrito un libro con escenas erótico, ¿no? Eróticas, y decía, bueno, ha escrito un libro. O no sé, Dominique de Villepin, que mientras se enfrentaba a la guerra de Irak en la ONU y hacía unos discursos maravillosos, había escrito un ensayo de no sé cuántas páginas sobre Víctor Hugo, pero muchas. O Emmanuel Macron, que en muchos aspectos no es santo de mi devoción, pero es evidente que es una persona muy leída, o François Mitterrand, que era un bibliófilo obsesivo y un lector apasionado, uno de los tipos más complicados y diría perversos de la historia del siglo XX. Sí, yo creo que se nota mucho el pozo cultural, y muchas veces en las citas, aparte de aquella anécdota tristemente famosa de citar mal a Kant, realmente se nota. No me acordaba de eso. Claro, o sea, una cosa es citar libros y otra cosa es citar
citas, y yo creo que muchas veces nos encontramos con gente que cita citas, que no cita libros. Qué bueno es eso, una cosa es citar libros y otra citar citas. Déjame que te pregunte por Ramón. Guillermo Altares tenía una relación muy muy directa con Ramón Lobo, que como saben pues falleció hace unas semanas, y le he preguntado antes de entrar ¿cómo estás? Y me has dicho bien, pero ya vendrá el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se muere un amigo tan cercano, y no es la primera vez que me pasó con Julián Rodríguez y con Ricardo Ortega, sabes que es alguien a quien vas a echar de menos lo que te queda de vida, ¿no? Que simplemente es alguien que no está, que ha ocupado un espacio y, bueno, o yo qué sé, con mi padre. O sea, es alguien que siempre va a estar ahí, pero que hay un momento en que lo recordarás con mucha alegría. Todavía no me he atrevido a escuchar las canciones italianas que más le gustaban. Algún día tendré que pasar por eso y meterme una buena llorera, pero bueno, es verdad que todavía no he tenido el gesto que sé que tendré alguna vez de decirle voy a enviar esto a Ramón, y eso es algo que durará siempre, ¿no? Hay algo que fue muy bonito, que fue la despedida y el respeto que le brindó la profesión, las personas que le conocían y las que no. Eso fue precioso. Realmente había mucha gente que se acercó. Hay una cosa que pidió Ramón antes de fallecer, que era 1 minuto de silencio en el Bernabéu. Y se acercó un tipo diciendo, leía a Ramón, me apasionaba, me parecía un tipo excelente. Yo voy a hacer ese minuto de silencio, me voy a levantar al principio del partido y voy a hacer un minuto. Entonces, por lo menos, aunque no sea todo el estadio, sabremos que hay una persona que hace un minuto de silencio por Ramón. Guillermo Altares, ¿qué está leyendo este verano? Pues estoy leyendo... más bien te voy a decir los 2 libros que quiero leer este verano. Bueno. Un amigo del que me fío muchísimo como lector dice: el mejor libro que me he leído este verano, vamos, puedo decir que en eso se Hermida, el corresponsal bueno, si es de Hermida es bueno, seguro. Es un libro de Lea Ypi, que se llama Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia, que es una autora albanesa que vive en Londres y que cuenta su vida en un libro que todo el mundo que lo ha leído dice que es buenísimo. Y lo tengo guardado entre la pila de libros por leer. Y luego hay un libro, es una recomendación un poco rara, que se llama La inmensidad del mundo, de Ed Yong, que es un premio Pulitzer de periodismo científico, que empecé a leerlo en inglés y realmente era demasiado difícil. Y espera que salga en castellano, y acaba de salir, donde lo que hace es contar la historia de cómo ven el mundo los animales. Y, qué bueno eso. Y es un libro apasionante. Me leí un 25%, lo leí en el Kindle, entonces sé que me leí un 25% y sabía que me estaban perdiendo muchas cosas, y es un libro que me compré en la Feria del Libro y que tengo en la pila por leer este verano. ¿A que no está mal ser una persona verano? No, está muy bien. Mejor que ser persona de otras estaciones. Guillermo Altares, te agradezco que te hayas pasado esta mañana por la radio para que gracias habláramos de lectura y sobre todo que nos abrieras nos ha servido un poquito de bálsamo, porque viene tan cargada, tan apretada la actualidad, que estos ratitos nos hacen falta. Vuelvo cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.